Entonces nuestros vectores eran, hasta los bautizamos, ¿no? Le llamamos vector A. ¿Y era quién? ¿Cómo era el vector A? 1, menos 1, 1. Bien. Y luego vector B. 0, 4, 4. 0, 4, 4. Bien. Entonces, incluso hasta hicimos los dibujamos en el espacio. Ya analizamos que obviamente dos vectores en el espacio son coplanares, es decir, determinan un vector, perdón, determinan un plano, y que el producto punto de ellos va a ser un vector perpendicular a ese plano definido por dichos vectores. Y aquí hay que tener en cuenta algo. Si yo hago A cruz B, si hacemos A cruz B, ¿verdad? Ese nos va a dar un vector perpendicular. Pero acuérdense que el producto cruz no es conmutativo. Entonces, si yo hago ahora A cruz, B cruz A, va a ser otro vector perpendicular. De hecho, estos dos vectores tienen sentido contrario. Y efectivamente, suponiendo que este es el vector A y este es el vector B, como son dos vectores en el espacio, son coplanares. Ese es un axioma. Van a determinar un plano. Y entonces, por ejemplo, A cruz B, pues va a ser este vector. ¿Por qué? Pues porque por la regla de la mano derecha, y como estoy dibujando, pues este vector va a ser A cruz B. Y obviamente este vector, pues es perpendicular a los dos vectores, y por lo tanto al plano que definen dichos vectores. Pero si ahora es B cruz A, va a ser un vector también perpendicular a ellos dos, pero por la regla de la mano derecha tiene sentido contrario. De hecho, van a ser dos vectores que tienen la misma magnitud, pero sentido contrario. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí? Entonces, voy a sacar el producto cruz de A con B. Si lo hacemos por determinante, nos va a quedar en I menos 8. ¿Estamos de acuerdo, verdad? ¿Sí? En J menos 4. ¿Sale? Y en K nos va a quedar 4. ¿Sí o no? Sí, profe. Bien. Y obviamente, el vector B cruz A no es necesario que lo calculemos. ¿Por qué? Porque yo sé que va a ser el producto cruz de A con B, pero en sentido contrario. O sea que sería 8 en I más 4J menos 4 en K. ¿Sí? Pero el ejercicio nos está diciendo unitarios. Unitarios. Entonces, vamos a llamarle vector normal 1 a este. N de normal A. Y obviamente le pongo gorrito, porque va a ser unitario. ¿Sí se acuerdan de eso, no? ¿Sí o no? Sí, profe. Ahí está. Ese sería este. Y el 2, gorro. Perdón, aquí va a ser B cruz A. O bueno, lo podemos ver. Pues sí. Así en sentido contrario, no importa. Ese va a ser así.
Entonces, por ejemplo, el normal 1 sería entre su norma, y su norma sería raíz de 64 más 16, 64 más 32, 96. Sí, profe. Sí, 96. Bien. Podemos simplificar 96. Raíz de 96. A ver. Entre 4. Sería 4 raíz de 6. ¿Perdón? 4 raíz de 6. 4 raíz de 6. Ya la raíz de 6 ya no se puede. Entonces sería así. 4, pero fuera de la raíz se convierte en un 2. Me va a quedar menos 4i, menos 2 en j, más 2 en k. ¿Verdad? Y aquí lo multiplicamos por 1 sobre raíz de 6. Sería así. ¿Sí estamos de acuerdo, no? ¿Sí? Y el otro, pues ya nada más va a ser lo mismo, pero las componentes pues van a tener signos al revés. Más 2 en J menos 2 en K. Y quedó muy amontonado. Menos 2 en K. Ahí está. ¿Sí estamos de acuerdo? Esos serían los dos vectores perpendiculares al plano definido por esos dos vectores. ¿Sale? A ¿Sí o mí no? me salió diferente, profe. ¿Sí? ¿Cuánto te salió? A mí me salió que es el vector, el primerillo, que es menos 2 raíz de 6, menos 1 raíz de 6 y 1 raíz de 6. Bueno, dicho de A una ver. forma junta. Es A que ver, creo que fue por a el ver, menos a 8 ver, entre 4. a ver de nuevo. ¿Cómo te quedó? Menos 2 sobre raíz de 6, ¿Sí? menos 1 sobre raíz de 6 Y 1 sobre y raíz de 6. C, el primerillo. A ver, vamos a ver. Cuatro. Ah, ya. Lo que pasa es que 96 es 16 por 6. ¿Sí o no? Ah, caray. 96 es 16 por 6. ¿Están de acuerdo? Sí, Profe. Entonces la raíz de 16 sale como 4. Lo que pasa es que por ahí me dijeron que era 4 raíz de 16. Perdón, 4. Bueno, no entendí. A lo mejor yo fui el que me confundí. según Entonces yo el este error está en 96 el menos 8. es 6 raíz de... Es 6 raíz de 10. No, es 4 raíz de 16. ¿Sí o no? No, 4 raíz de 6. ¿Sí o no? Sí, 4 raíz de 6. Y entonces al hacer la división va a quedar así. 2, 1, 1. 2, 1, 1. ¿Ahora sí? ¿Sí o Sí, no? sí me cuadra. ¿Sale? Luego. Hey, Bien. Ok. Pues vamos a continuar. Aquí vienen una serie de ejercicios donde nos pide que demostremos algunos teoremas. Bueno, algunas propiedades de un teorema, que este es el teorema número 8. Es del 1 al 4. A ver, vamos a ver cuál es el teorema 8. Del 1 al 4. Es este. Entonces, pues a ver, agárrense uno. Del 1 al 4, ¿cuál quieren demostrar? Dale. A ver, agárrenselo. ¿De cuál ejercicio dijo, profe?
¿Qué no les estoy proyectando, no, verdad? No, profe. No, Ah, profe. No, permítanme. profe. Permítanme. Es ese teorema y nos pide que demostremos uno del 1 al 4. Sale, agárrenselo. El 4. ¿Cómo ven? Luego. Sí, profe. Sí, el 4. Sí, profe. Bien. Ok. A ver si me cabe en el pizarrón, porque va a estar bien largo. A ver, ¿sí se ve todo el pizarrón completamente? Luego, Sí, profe. bueno, básicamente hay que demostrar la propiedad distributiva del producto cruz. ¿Sí se acuerdan, verdad? Mira. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sí es eso o no? ¿Me escuchan? Luego. Sí, profe. Sí, profe. Bien, vamos a ver. Esto es una identidad, es una propiedad, pero obviamente también podemos decir que es una identidad. ¿Por qué es una identidad? Porque se cumple para cualesquier vector en R3 o en Rn incluso. ¿Sí? Es una identidad. Ustedes, pues bueno, ya están acostumbrados a trabajar con identidades porque en la prepa vieron identidades trigonométricas. Efectivamente, uno de los problemas más comunes o más que más se hacían en relación a las identidades era demostrar su validez. Es decir, demostrar que los dos miembros son lo mismo, llegar a una igualdad, o coger un miembro, desarrollarlo y llegar al otro. Esos serían básicamente los dos caminos que se siguen para demostrar una identidad. ¿Sí o no? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Entonces, ¿a cuál nos cogemos de aquí? Yo diría que nos cogiéramos al primer miembro y tratemos de llegar al segundo. ¿Cómo ven? Sí, está bien. Vale. Buena idea. Entonces, fíjense bien. A ver, esto es, lo voy a poner en forma de tríada. A ver, ¿están de acuerdo que esta suma es así? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, Bien. profe. Cruz, C1, C2, C3. ¿Vamos bien? Sí. Sí, profe. Oh, creo que ya se ve así como medio borrosón, ¿verdad? Ya, Ya se normalizó. bien. Ahora, si yo hago este producto cruz, ¿cómo me va a quedar? Bueno, fíjense bien. Lo vamos a hacer aquí de forma rápida. ¿Cómo es de forma rápida? ¿Se acuerdan que la primera componente jugábamos con 2 y 3? ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Y entonces,
el resultado va a ser A2 más B2 por C3 menos A3 más B3 por C2. Esa sería la primera componente porque jugamos con, hagan de cuenta que este es el 1 y este es el 2, el 1 y el 2. Entonces, si consultan la formulita, a ver, consulten la formulita del producto cruz de dos vectores. ¿Sí se acuerdan que era A2, B3? Chequen la formulita, por favor. A2, B3 menos A3, B2. ¿Lo oigo? Sí, profe, es A2, B3 menos A3, B2, coma, A3, B1 menos A1, B3. Ah, pues me espero, profe, me espero. No te excites, espérate. No, profe. Take it easy. Entonces, si se fijan, nada más que en este caso la B viene siendo el vector C. ¿Sí o no? ¿Sí? Bien. Ahora, la segunda componente sería A3 más B3 por C1 menos A1 más B1 por C3. A ver, la segunda componente era A2 B1 menos A1 B3. A ver, ¿cómo es esa segunda componente, mijo? Es A3, B1 menos A1, B3. ¿Se entiende o no se entiende? Luego, ¿sí? Sí, profe. Bien. Tercera componente, jugamos con 1 y con 2. Entonces la primera, acuérdense, es la par, donde hay orden. Entonces va a ser A2 más B2. No, aquí ya lo estoy. Es A1, B1 por C2 menos A2 más B2 por C1. A ver, la tercera componente es A1, B2 menos A2, B1. A ver, ¿cómo es? ¿Cómo es? Sí, profe, así mero. A1, B2 menos A2, B1. ¿No están de acuerdo que ese es el producto cruz, sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Ok, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues vamos a hacer los productos. Vamos a hacer los productos. Fíjense bien. La primera componente me va a quedar. Obviamente, ojo, aquí hay que saber estas reglas. El orden. Cuando hay reglas, hay orden. Hay orden. Eso tenemos que entenderlo. Siempre es importante que existan reglas y hay que acatarlas, porque es el orden. Entonces, quiere decir que yo voy a poner las letras en orden alfabético, es decir, voy a poner A2, C3 y no C3, A2. Voy a respetar el orden alfabético, no el de los subíndices. Entonces esto va a quedar A2, C3 más B2, C3 menos A3, C2 menos B3, C2. ¿Sí o no? ¿Sí? Sí, profe. Y lo mismo hago acá, en la segunda componente que va a quedar A3, C1 más B3, C1 menos A1, C3 menos B1, C3. Y la tercera componente, creo que dejé mucho espacio. Ya no me va a caber, la voy a poner acá abajo. Va a quedar A1, C2 más B1, C2 menos A2, C1 menos B2, C1. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, profe.
Bien. Ahora observo algo. ¿Qué es eso que observo? Aquí es así como que el ojo de tigre. Es que es por acá. O es así el olfato. Es como que... No, ¿por dónde? ¿Sí? O es el instinto, ¿no? ¿Hay colillas? ¿Han fumado aquí? Claro, no fumen, fumar es malo, pero es algo parecido. Entonces, si yo aplico eso, me doy cuenta que aquí hay algo. Si yo junto estos dos y estos dos, veo que esto como que se parece a algo que conozco. Si junto las parejitas de esta forma, me doy cuenta que se parece a algo que conozco, ¿no? Entonces las voy a juntar. Y esto va a quedar así. A12,3 menos A13,2 más B2C3 menos B13,2. ¿Sí están de acuerdo que la primera componente, al juntar las parejitas y aplicar la propiedad asociativa, me queda esto en las primeras componentes? Sí, profe. ¿Eh? En las segundas componentes, ¿cómo va a quedar? Salud, profe. Gracias. Profe. Gracias. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Y Sí, aquí profe. en las terceras componentes va a quedar así. ¿Sí están de acuerdo o no? ¿Sí se Sí, va profe. entendiendo? Sí. Bien. Entonces, fíjense cómo las componentes son una suma. Esto quiere decir que si yo aplico la propiedad de la suma de vectores al revés, aquella que me dice que la suma de vectores es igual a un vector cuyas componentes son la suma de las componentes correspondientes de los vectores que estoy sumando, si lo hago al revés, entonces esto me va a quedar así. Más, ¿sí están de acuerdo? Fíjense cómo esto quiere decir que es una suma de vectores. Los primeros términos de cada una de las sumas en cada una de las componentes van a ser las componentes del primer vector. Y el segundo término, en cada una de las componentes van a ser las componentes del segundo vector. ¿Sí se entiende o no se entiende? Sí, profe. A ver, ¿me están dando el avión o sí le van agarrando? No, Porque sí, eso profe. Sí, le voy agarrando, profe. Bueno, ok. ¿Le va a quedar así, sí o no? Sí. ¿Sí? Sí, profe. Ahora, si yo analizo las componentes, esto se parece a algo. Aquí tenemos subíndices 2 y 3. Aquí hay orden. Acá no. Subíndices en la segunda componente 3 y 1. Aquí hay orden, acá no. En la tercera componente, a ver, aquí creo que le estoy calabaceando bien gacho, ¿no? Sí. Este cuate tiene que ir acá. ¿Ya se fijaron? Aquí repetí ¿verdad? Luego. Sí, profe. Entonces, ¿por qué me Ya dicen que sí vamos bien? A1, C2. ¿Ya ven cómo me estaban dando el avión? ¿Sí o no?
No, profe, nada más no me había fijado en los subíndices. No, ya se equivocó ahí, hay que le siga, hombre. Al cabo va a salir en el video y todos van a ver que ni le ponemos atención. No, profe. No, por eso me enojo, ¿eh? No se enoje, profe. Bueno, ok. Bueno, vamos a continuar. No hay problema, no se preocupe. Entonces, fíjense cómo esto viene siendo, las componentes se están obteniendo a partir de un producto punto, según lo he visto. ¿Sí o no? Perdón, de un producto cruz. Un producto cruz entre dos vectores cuyas componentes son A y el otro C. O sea que esto sería así. ¿Sí o no? Este es el producto, esto es el producto cruz de estos dos vectores. ¿Sí o no? Sí, profe. Lo más igual esto. ¿Sí se fijan cómo aquí analizando los subíndices, los signos y las componentes, vemos que esto es un producto cruz? ¿Sí o no? Sí, profe. Y este, ¿quién es? Ese es el vector A. ¿Y este quién es? El vector C más el vector B por cruz el vector C. Y ahí está. Llegamos al otro miembro, ¿sí o no? Sí, profe, en efecto. ¿Sí están de acuerdo? Sí, profe. Está bien fácil, ¿sí o no? Obviamente aquí partimos del hecho de que el vector A es este. A lo mejor no lo puse, pero todos lo entendieron. Utilizo los vectores en forma de tríada, como habíamos quedado. Y ahí está, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí? Sí, profe. Bien. Ok. Vamos entonces a continuar. Bien. Los ejercicios que siguen son geométricos. Vean, por ejemplo, aquí ya vamos a empezar a ver problemas de áreas, de volúmenes. Vamos a plantearlos nada más y ustedes inténtenlos hacer. Porque recuerden que todavía nos hace falta la parte de rectas y planos para concluir la segunda unidad. Entonces, perdón, la primera unidad. Entonces sí necesitamos pues darle un poco más de fluidez a esto. Entonces ustedes procuren ahí hacerlo. Fíjense bien, voy a plantear nada más uno de los de aquí, ustedes lo concluyen, lo mismo uno de acá y ustedes lo concluyen. A ver, agárrense uno. Dale. El 29, profe. Ok. Se supone que ahí tenemos, es un problema que dice, encuentra el vector no nulo perpendicular al plano que pasa por los puntos P, Q y R. Y encuentra el área del triángulo. Bien. Aquí la pregunta es, bueno, obviamente son puntos en R3, en el espacio. ¿Será necesario graficar sí o no?
¿Qué creen? ¿Qué piensan? ¿Sí o no? Pues sí, profe, para tener una mejor idea de lo que se está haciendo. Ok, en este caso sí pudiera ser necesario graficar, porque de hecho debemos de elegir un punto que sea el vértice de, bueno, no necesariamente pues sí, el vértice del ángulo o el punto de aplicación de los dos vectores, más bien, ¿no? Entonces, por ejemplo, si eso lo analizamos gráficamente, a ver, díctenme por favor el punto A. Es 1,0,0. 1,0,0, sale. B. El B es 0,2,0. Espera. Sí, Son PQR, profe, no, a ver, bueno, Ok. no afecta nada, pero pues, Bueno, así pues, viene igual. ok, punto P, 1,0,0. Luego, Sí. Sí, profe. sí, profe. punto Q. El Q es 0,2,0. Está muy fácil. Luego, R. Es 0,0,3. Pues ahí está el triángulo, está muy facilito. Luego, ¿qué? Sí, profe. Bien. Necesito, acuérdense que lo vamos a sacar el área del paralelogramo. Si se acuerdan, el área del paralelogramo queda igual. A ver. Sí, profe, sí está bien. No, pero no es un medio. Es nada más el producto cruz. Aquí está la propiedad, vean. La magnitud del producto cruz de dos vectores es igual al área del paralelogramo, cuyos lados son A y B. Disculpen, aquí sí se me escapó. Así sería el área, ¿están de acuerdo? Sí, profe. Bien. Tengo que definir entonces a quiénes. ¿A quiénes? A y a B. ¿Pero qué son A y B? A vectores. Vectores. Tengo que definirlos. ¿Cómo los defino? Como yo quiera. Como yo quiera. Obviamente aquí tengo puntos, entonces esos vectores los voy a definir como vectores dados dos puntos. A ver, para eso sí les recomiendo que escojamos un punto que sea el punto de aplicación de los dos vectores. ¿Qué punto quieren? Rápido. El Q, profe. Entonces sería QR, un vector, y el otro sería QP, ¿sí? Ujú. Sí, profe. ¿Sí? Bueno, entonces saquen estos vectores, son vectores dados dos puntos, y luego harían el producto cruz QR con QP. ¿Sale?
el área va a ser la magnitud de ese producto cross. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Sí? ¿Pero lo hacen o no? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, pues vamos a dejarle aquí, jóvenes, que pasen buena tarde, buena noche. Un abrazo. Dios mediante, nos vemos mañana. Muchas El gracias. examen, Muchas estudien gracias, bien. profe. Si tienen dudas, me mandan por favor un mensaje por ahí de WhatsApp, ya saben mi número. Y pues mucho éxito el día de mañana. Sale, profe, que tenga. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Gracias. Nos vemos. Buenas mañanas. Gracias, profe.